Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy tengo el privilegio y el honor de charlar con dos grandes personas, amigos también, que es Diego Prosario y Priscila Isaacson. Ahí está, se la mencionó. Vamos. Así que nada, unos hermanos en Cristo, una gran familia y también una voz profética para hablar de este tema que vamos a poder hablar hoy, que es sobre la importancia de Israel, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, ellos, para los que no saben, vivieron 2 años en Israel, así que tienen muchísimas cosas que contar, igual compartirnos y espero que te sea de gran ayuda. Compartí, dale me gusta, suscríbete, deja un comentario, te voy a dejar las redes de ellos también. Que bueno, Diego también es músico, para los que no muchos no saben, es músico y tienen temazos, así que también te voy a dejar todo acá en la descripción, acá, bien abajito. Pero bueno, chicos, para esas personas que no los conocen, ¿cómo se conocieron? Cortito, breve, así, ¿cómo se conocieron? Larga historia. ¿Cómo conocieron al Señor? Cristiano de cuna. Ese para otro podcast. Pero si podemos resumir, nos conocimos en la iglesia. Él era mi líder. Mira. Yo era su discípula. Mira. Para disipule bien. Y bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Ahí está el resumen de los resúmenes. Cosas que pasan. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nos conectamos de corazón a corazón. Qué bueno. Y fuimos más profundo. Qué bueno. O sea, los dos cristianos de cuna, entonces. Sí. Sí. Bien, Ya conocíamos al Señor. Pero sí, siempre hay un momento quiebre donde tenemos ese encuentro con el Señor y comenzamos a tomar decisiones en pos de su propósito. Así que básicamente, sí, yo me encontré con el Señor a mis 12 años. ¿Vos? Y yo en ese proceso en el que nos conocimos, yo estaba en mi plena adolescencia, terminando mi adolescencia en realidad, último año de la secundaria, y Dios me llama a tomar decisiones radicales. Así que tengo que admitir que Diego fue clave para mi vida, para mis decisiones radicales, para entregarme al Señor. Así que sí, ahí fue donde yo decidí por el Señor. Y bueno, ambos coincidimos en que nos entrenamos en un mismo instituto ministerial que nos sirvió mucho para enamorarnos más del Señor, conocer más de su corazón y de su plan y querer colaborar con el plan de Dios para este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Dios une propósitos, ¿no? Así que Así. se me guardé. Y lo bueno que también un poco conociendo un poco su historia, los dos viajaron antes incluso de estar juntos a Israel, o sea, tuvieron varias experiencias en Israel. Sí. Y eso, la verdad que un privilegio, bueno, para todos los cristianos de Israel es como el Disney. Sí. Pero bueno, creo que va a ser una entrevista muy valiosa. Pero primero quería preguntarle, de ese testimonio que ustedes vivieron 2 años, ¿no? En Israel, ¿cómo fueron su experiencia en ese tiempo? ¿Cómo notaron un poco de todo lo que le fueron leyendo en la palabra, experimentando en el instituto que hicieron, que lo llevaron ahora a una vida real, ¿no? Es poder experimentarlo ahí en el pueblo escogido, por eso. Sí, fuimos a Israel un poco para que la gente pueda entender por qué fue que fuimos justamente a Israel. Dios ya nos venía hablando acerca de Israel, teníamos la carga en nuestro corazón, pero nunca habíamos recibido una palabra de vayan. Teníamos 1 año de casados y el Señor nos confirma que era el tiempo de ir a Israel, de poder estar ahí un tiempo. Fuimos con el propósito de poder servir en Colcorén, ministerio que está ahí en Israel, y también en la iglesia local. La idea al principio era solamente 3 meses, pero estando allá el Señor nos confirma que nos teníamos que quedar y la única manera de poder quedarse en Israel es tramitando algún tipo de papeles para que te extiendan la visa. Entonces, como yo tengo ascendencia judía, tenía los papeles, que la verdad hasta el momento nunca los habíamos presentado, pero dijimos, bueno, esta es la oportunidad. Así que fuimos, presentamos todos los papeles, en donde demuestra, digamos, mi judaidad, demuestra, bueno, que mis abuelos se casaron en la sinagoga, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, a los 3 meses que llegamos a Israel, presentamos esos papeles y, por ende, nos extendieron la visa porque estábamos en un proceso legal de ciudadanía. Nos dijeron, en 2 semanas les llamamos para darles respuestas, para darles noticias acerca de sus papeles.
Y esas 2 semanas se convirtieron en 3 semanas, 4, 5, 6 meses, meses, 2 años. meses. Y 2 añitos. Oh. Muy intensos, hasta que nos llamaron a una entrevista. Ellos quieren saber, digamos, cuál es el propósito por el cual vos te querés quedar en Israel, más allá de que vos seas judío, más allá de que vos ames el país y todo. Entonces, esa entrevista fue un poco dura, hay que ser realistas, ya que ellos sabían todo acerca de nosotros y sabían que éramos cristianos. Bien. Entonces, básicamente fue una entrevista nos separaron a los dos. Primero me hicieron a mí varias preguntas, luego se le hicieron a él. Y para ser corto, para ser un poco resumido, nos dijeron, bueno, le vamos a estar llamando para darles respuesta acerca de su ciudadanía. Y nuevamente, esas semanas que nos dijeron que teníamos que esperar se convirtieron en semanas y semanas y meses y meses y meses que tuvimos que esperar. Entonces, por eso estuvimos en un total de 2 años en Israel. Y todo el tiempo fue esperando nuestros papeles. Bien. ¿Sí? Pero el Señor nos llevó con un propósito. Bien. Fue un poco duro la manera. Quizás hoy en día nosotros entendemos un poco más. En ese momento decíamos, Señor, ¿por qué tiene que ser de esta forma? Pero el Señor nos había llevado a conectar con el corazón de su pueblo. En todo ese proceso tuvimos que trabajar, tuvimos que meternos de alguna manera en la cultura. Sí, estuvimos sirviendo en la iglesia local, estuvimos dándolo todo, literalmente fue como que fuimos exprimidos por el Señor y bueno, y en tantas experiencias que tuvimos en esos 2 años, podemos hablar, por ejemplo, de que a mí me ha tocado trabajar con judías religiosas, por ejemplo, una chilena. Allá, para los que no saben, hay gente de todas las naciones. Por algo que se llama, lo que nosotros estábamos haciendo, se llama Aliyah, que es la ley de retorno, es decir, el derecho que tiene todo judío del mundo a poder volver al lugar donde pertenece, ¿no? Que es Israel. Entonces hay gente de Chile, Argentina, de toda Latinoamérica, ¿sí? Hay un montón de rusos, ucranianos, hay de Estados Unidos, hay de todas partes, es un país multicultural. Entonces nos tocó también poder conocer gente de todas partes y conectar con su corazón, pero ellos son judíos, ¿sí? Gente de todos lados con ascendencia judía. Y, por ejemplo, yo trabajé, bueno, en varios lugares, pero uno de ellos era una chica judía religiosa, ortodoxa, o sea, se vestía con las polleras largas, con el pañuelo, y ella tenía 2 hijas, y yo las cuidaba a las nenas. Y la verdad que fue una manera de poder también demostrar el amor de Jesús, si bien no podía decirlo abiertamente porque yo estaba en un proceso legal y tampoco era que podía decir, sí, yo soy cristiana, sino que también era la manera de decir, bueno, Señor, dame las estrategias para que de forma práctica yo pueda amar y demostrar tu amor. Y ella comenzó a abrir su corazón al pasar de los meses. Por ahí uno cree que, bueno, acá en Latinoamérica es muy fácil compartir del evangelio, es muy fácil decir en un primer encuentro Jesús te ama y tiene un propósito con tu vida. Sin embargo, allá el Señor nos enseñó de que es necesario construir relaciones para llegar al corazón. Predicando sin hablar, creo Sí, que es la mejor manera. Exactamente. Y Ahora, así, esos con años, mucha gente. o sea, ¿cuál fue el año, digamos? ¿Qué año fue? Llegamos en 2022 y estuvimos, sí, todo 2022 y todo 2023. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. O sea, pleno también momento de guerras también allá, ¿no? Sí, también tuvimos que vivir el momento de guerra. En el 7 de octubre estuvimos ahí. También fue como muy duro para nosotros porque obviamente nunca lo habíamos vivido. Acá en Argentina uno dice, estamos súper bien, ¿no? Pero el experimentar eso despertó un montón de cosas en nosotros. Por ejemplo, que yo creo que fue el momento de mayor temor que hemos experimentado hasta ahora. ¿Se acuerda cómo fue el momento de cuando empezaron a sonar las sirenas? ¿Cómo fue el momento? Sí, a las 6 de la mañana. ¿Te acuerdas? Sí. El 7 de octubre a las 6 de la mañana. Sí, sí. Solamente quiero agregar algo que me parece interesante, y es que una cosa fue las 2 experiencias que nosotros tuvimos con Israel antes de ir a vivir. Claro. Tuvimos pequeños viajes exploratorios, Sí. donde pudimos conocer la tierra, pudimos conectarnos con la iglesia. El Señor, una de las cosas que nos habló fue no solamente conectarnos con
con las piedras antiguas, sino conectarnos con las piedras vivas. Entonces, en esos viajes exploratorios recorrimos la tierra, conocimos la iglesia local, qué ardía en el corazón de los pastores. Y cuando el Señor nos habla de ir a establecernos por un tiempo, teníamos otra mirada del lugar, otra mirada del territorio. Y en nosotros se encendió una pasión, un amor por servir a la iglesia local y por alcanzar al corazón de los judíos, por preparar mesas como esta para sentarnos a conectar con el corazón de ellos. Por eso es muy bueno lo que Pri decía de que tuvimos que trabajar, ejercer nuestro sacerdocio en el día a día y entender que ejercemos nuestro sacerdocio no solamente cuando nosotros estamos en un cuarto de oración adorando, intercediendo, o cuando nos toca hacer una actividad dentro de nuestra iglesia local, sino que ejercemos nuestro sacerdocio cuando nosotros estamos en nuestros hogares con nuestra esposa, nuestros hijos, cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, en una fábrica, estamos ardiendo. El propósito de Dios es que el fuego arda en nuestros corazones día y noche. Entonces el Señor nos llevó a poner mesas y sentarnos con el pueblo judío para conectar con su corazón. Particularmente, recién me hiciste la pregunta del 7 de octubre, ¿cómo lo vivieron? No te vamos a mentir de que sentimos mucho temor, un temor que nunca habíamos sentido antes. Si bien habíamos experimentado algunos misiles antes, pero ese día fue como un día de muchas preguntas, algo que nunca había pasado hasta el momento. Imagínense despertarse a las 6 de la mañana y que las alarmas de los misiles no paren de sonar, no dejen de caer misiles y vos tenés que correr a tu refugio, al lugar más cercano que tenés para cuidarte de las bombas. Estuvimos así por prácticamente toda la mañana dentro del refugio y en medio de tanto temor el Señor nos habla al corazón y nos dice que el refugio más seguro es su presencia. Y eso provocó paz en nuestros corazones en medio de todo lo que estábamos viviendo. Y saben que algo muy especial que experimentamos es que aprovechamos esos dos, quizás unas semanitas para poder conectar más con las familias de la iglesia. E incluso fuimos a experimentar como el Hecho 2:42, que estaban todos reunidos, estaban todos juntos. Nos tocó ir a vivir con una familia de la iglesia y empezamos a tener altares de adoración juntos, cocinábamos, compartíamos mucho tiempo con esta familia y vimos cómo se fortaleció la comunión entre nosotros, cómo Jesús empezó a hacerse visible y en medio de esos tiempos de adoración y de búsqueda, esta familia, una de estas personas tiene una gracia en lo profético muy linda y mientras que adorábamos, ella vio como había ángeles guardianes protegiendo las familias. Eso trajo tanta paz al corazón de la iglesia que lo compartimos en el grupo y todos se sentían fortalecidos en un momento de mucha incertidumbre. Entonces, algo que parecía para mal, cuando lo vemos con la óptica del Señor, empezamos a encontrar tesoros en medio de esas pruebas, en medio de esas crisis. Entonces, sí, fue muy, muy duro el tiempo, esos primeros días de guerra y los posteriores hasta el día de hoy, pero empezamos a escarbar tesoros en medio de lo que estábamos viviendo. Sí, como recién decíamos, experimentamos un temor que hasta ese momento nunca lo habíamos vivido, a tal punto de que, por ejemplo, todo el tiempo llegaban rumores de que había terroristas afuera de la casa. Encima no sé por qué, pero siempre era nuestro barrio que decían que había. Entonces, peor todavía. Literalmente nos levantábamos y justo nosotros vivíamos en una esquina, en un departamento en una esquina, y íbamos a la noche, era ir de ventana a ventana, de ventana a ventana, a ver si no había nadie y si realmente era verdad lo que estaba diciendo o no. Y ir a hacerse un montón de preguntas, decir, o sea, ¿dónde me escondo en la casa? A ver, ¿dónde me podría esconder si llega a venir alguien? Y todo el tiempo eran pensamientos que no nos dejaban estar en paz, literalmente. Y entendimos que
como decía recién Diego, ¿no? Que Él era nuestro único refugio. Entendimos que no, o sea, no había un lugar para escondernos en donde podamos estar a salvo, que simplemente entender que Él era nuestro refugio. Y creo que pudimos experimentar una pequeña parte de lo que vamos a vivir los tiempos que vienen, ¿no? Entender de que en medio del temor Él es nuestro único refugio y eso nos va a traer paz en medio de toda la tormenta que nos va a estar a nuestro alrededor, ¿no? Incluso, vamos a ser sinceros, nos quisimos ir de Israel en ese momento, pero el Señor nos dio una palabra muy clara que nos dijo: para este tiempo lo llamé. Para este tiempo lo llamé y lo pudimos poner en práctica y salir con la iglesia. Comenzamos a ir incluso hasta 10 kilómetros de Gaza, 3 kilómetros, a repartir comida a los soldados que estaban ahí, a las familias. Y si hay algo que pudimos aprender es que cuando salimos de nosotros mismos, los temores se van, todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque yo estoy, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Y qué va a pasar con este? ¿No es cierto? Entonces, cuando salimos de nosotros mismos y comenzamos a servir y comenzamos a dar, esos temores se van y viene la paz del Señor. Y entendemos que al final, o sea, estamos puestos para hacer luz. Y Él nos va a cuidar mientras que estemos compartiendo acerca del mensaje. Sí. Y es un poco la palabra mártir, ¿no? Mártir es el que muere por la causa del evangelio, ¿no? Pero no necesitas ir a tener experiencias tan extremas como esta para tener un corazón de mártir. Mártir es el que deja de vivir para sí mismo. Sí. Y empezamos a perder esos miedos, el temor al qué me va a suceder. Cuando nosotros empezamos a hacer un sacrificio vivo para el Señor y empezamos a decirle al Señor: heme aquí en este lugar, como dice la ramera. También me gusta mucho porque Hineni tiene que ver con responder al llamado del Señor siempre, siempre. Que Él nos encuentre dispuestos siempre. Y constantemente vamos a querer ir hacia lo cómodo, pero el Señor nos va a llevar siempre a situaciones de incomodidad para que podamos crecer en fe, crecer en un siguiente paso de comunión con Él, de conexión con su plan, con su propósito, pero súper importante esto. Entonces, muy bueno. Rescato esto de nosotros, obviamente somos la sal y la luz de la tierra, y esto que dice Pri, cuando el mejor momento nuestro es cuando hay menos de nosotros. Sí. Es el mejor momento nuestro. Ahora, también hay muchas personas que van y ven como la parte turística nada más de Israel, que es donde la Biblia obviamente cobra sentido, cobra vida. Pero otra cosa es vivir ahí, ¿no? Tanto los alimentos, la economía. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue para ustedes pasar de Argentina allá, de trabajar allá, de convivir, de congregarse? ¿Cómo se congregaban? ¿Es difícil congregarse allá? O sea, ¿se reunían en casas escondidas o cómo era en ese momento? Bueno, para nosotros llegar a Israel ya de por sí fue un gran desafío porque es un choque cultural muy fuerte. Ellos tienen otra forma de ser, como cualquier país vos vas y es distinto, la cultura es diferente. ¿Medio Oriente? Y Medio Oriente ya de por sí es mucho más diferente, o sea, y tuvimos que adaptarnos a eso. Bueno, en realidad creo que nunca nos adaptamos a esa forma de ser, pero es el desafío en donde ahí es donde más el corazón te trabaja en amar a Israel, en amar al israelí. Porque son como van todo el tiempo al choque. Por ejemplo, cuando subíamos al colectivo, todos los días que subíamos al colectivo había una pelea nueva, gritos nuevos. Wow. Por cualquier cosa comienzan a gritar. Bien. La gente siempre, cuando tenemos una llamada así con nuestros padres, estando allá, mis papás nos decían, por ejemplo, ¿por qué están peleando? Porque escuchaban gritos. Y no, se estaban diciendo: hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Viste? No es que se estaban peleando, pero o sea, es una cultura de guerra. O sea, es constantemente Medio Oriente. Están como alarmados. Sí, exacto. Y entendemos que también eso viene de un corazón, no sé, o sea, a lo largo de la historia Israel atravesó momentos muy duros, muy difíciles, y quieras o no, el corazón del judío está a la defensiva. Todo el tiempo está a la defensiva, hasta que llegas a ese corazón y dentro de ese corazón sale miel, ¿no? Sí. Pero por fuera es muy duro, entonces también es entender eso. Eso está bueno, lo de la palabra sabar, ¿no? Que es como la tuna,
ellos al israelita le dicen como que es una tuna, ¿viste? Es el cactus, ¿no? Que te pincha por fuera, pero por dentro es dulce. Bueno, ellos son así. La primera experiencia que vos te encontrás con un israelí es que te va a pinchar. Su primer contacto es agresivo. Pero cuando vos lográs conectar, pasar esa barrera del el rechazo, del golpe, te encontrás con un corazón dulce. Sí. Entonces, para eso hay que cultivar relaciones. Por eso es que nosotros no íbamos de una a predicar el Evangelio. Sí predicábamos el Evangelio una vez que conectábamos con su corazón. Entonces, muy importante fue eso para nosotros y lo teníamos que hacer en el día a día, trabajando, insertándonos en la cultura. La mejor manera de conectarnos con ellos era tratar de aprender el idioma. Todavía no hablamos hebreo perfecto, pero dábamos nuestro mejor esfuerzo en el día a día, yendo al supermercado, yendo a donde sea, ¿no? Sí, tratar de alguna manera de encontrar la forma de conectar con sus corazones. Por ahí nosotros, bueno, como argentinos, tenemos esa ventaja de Messi, el mate, es como el golazo para todo. Mi herramienta literalmente misionera. Porque de una te preguntan, sí, de una te preguntan, Messi, Argentina, y ya uno de esa manera puede comenzar a hablar y podés charlar con la persona. Muchos hablan inglés, entonces eso también está muy bueno porque podés entablar una conversación. Incluso nos pasó una vez, por ejemplo, en una parada de colectivo, nos encontramos con una argentina, empezamos a hablar, nos invitó a la casa, fuimos a comer esa misma noche pizzas. Conectamos con su familia, entonces hay muchas maneras como muy estratégicas de poder llegar al corazón de las personas, pero a nosotros también de nuestro lado nos tocó vivir mucho esto del trabajo. Bueno, como yo contaba hoy al principio, trabajé limpiando casas, ni mi casa limpiaba acá en Argentina, ya me tocó limpiar casas. Me consta. Damos esa. Sí. Gracias, Padre, por Israel. Me tocó cuidar niños también, cuidé ancianos y fue impresionante porque fue la forma de, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? De conectar con su corazón. Por ejemplo, cuidaba a una persona mayor como en un asilo. Ella estaba internada en un lugar y me acuerdo que la primera vez que fui, allá mucho el trabajo es como encontrás por Facebook propuestas de trabajo, como se necesita cuidador para por tal Facebook, persona. Se encuentra todo por Facebook, se van mandando los datos y bueno, uno se conecta. Entonces fui la primera vez una persona argentina, una persona mayor, y el primer día que fui me acuerdo que ella se quejaba del dolor, se quejaba. Y viste cuando alguien está con dolor y vos decís, no puedo hacer nada, o sea, te sentís tan... Y me acuerdo que antes de irme le dije, de verdad lamento tanto que tengas todos estos dolores. No puedo hacer nada por vos, pero solo una cosa puedo hacer y quiero ofrecerte y es orar por vos. ¿Me dejás? Sí, me dice. Yo le digo, pero creo en Jesús. ¿Me dejás decir su nombre? Sí, quien sea, me dice, vos orá por mí. Ella estaba desesperada por su dolor. Me acuerdo que oré por ella en el nombre de Jesús, declarando sanidad, declarando paz. Y a partir de ahí, todos los otros días que yo iba, creo que hasta yo me olvidaba de orar y ella me decía, pero antes de irte, ora por mí. Wow, qué bueno. Bueno, quería agarrar esto que vos decís, Pri, porque acá son las estadísticas, solo el 1,8% es cristiano allá en Israel. Sí. Es impresionante Muy la poco. estadística. Sí. Pero ahora quería preguntarles, ¿cómo fue para ustedes evangelizar? ¿No? ¿Fue como una estrategia que tenían que implementar todo el tiempo? Un poco esto que comentaban en el trabajo. Sí, dependencia del espíritu, amigo. Dependencia del Porque no hay... El manual se te termina, se te quema el manual cuando te encontrás en esas situaciones. Por eso te das cuenta que toda tu preparación para la gran comisión se ve expuesta en el campo. Es muy importante entender de que la iglesia local es el lugar donde Dios nos prepara para responder al mandato de la gran comisión. El Señor nos dio un mandato. Jesús nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. No nos preguntó, che, ¿tienen algún tiempito? ¿Si pueden ir? No. Es un mandato de ir y hacer discípulos. Pero para eso los discípulos tuvieron que caminar 3 años con Jesús.
Esos 3 años fueron su momento de preparación, fueron su momento de entrenamiento, su training. Entonces, no me preguntaste, pero ¿qué le diría yo a los jóvenes que tienen un deseo por servirle al Señor? Prepárense poniendo sus dones al servicio de la iglesia local, siendo entrenados, siendo discipulados, caminando cerca de un mentor que los pueda guiar, que los pueda encaminar, pero amando a Jesús como Él es digno, cultivando una vida de intimidad con Él, conociendo el plan de Dios, y tarde o temprano va a llegar el momento de responder a ese mandato de ir y hacer discípulos. Pero no es necesario que te vayas hasta Israel para que le prediques al judío, o que te vayas a algún otro país de Medio Oriente. Judíos, árabes, hay en todos lados. Necesitamos solamente abrir nuestros ojos. Ahora estamos hablando simplemente de Israel. Esta entrevista se trata de eso, pero nos entrenamos para ir a Israel predicando hoy a nuestro compañero en la escuela. Sí, y conectando también con esto que decís de servir en nuestras iglesias locales, a veces creemos que lo que hacemos es muy insignificante, pero realmente hay otros lugares en donde se necesita, no sé, quizás acá sobran personas que filmen, sobran personas que estén en las pantallas, sobran personas que limpien un baño, sobran personas que canten, que toquen la guitarra, pero realmente hay lugares en donde falta y falta demasiado. Hay una persona que hace todo. Y no sé, por ejemplo, a nuestra iglesia, donde estábamos allá en Chaco, nosotros somos de Chaco, por ejemplo, yo estaba con los niños. ¿Y quién iba a decir que estaba haciendo mi entrenamiento para que cuando fuimos a Israel, a mí me tocó trabajar con niños? Y yo tenía esa experiencia y, por ejemplo, esto que vos preguntábamos, ¿cómo hacíamos para evangelizar? Bueno, justo me tocó trabajar con 2 niñas que tenían cierto grado de autismo y, por ejemplo, ellas no hablaban. Y yo decía, ay, cómo me encantaría, encima hablaban español, yo decía, cómo me encantaría poder hablarles, poder sembrar una semilla acerca de Jesús, y no podía, y me veía con esa traba, con ese límite, pero entendía que su espíritu estaba recibiendo. Entonces yo, por ejemplo, intercedía por ellas y declaraba que Dios estaba tocando su corazón, que estaba abriendo sus ojos, ponía dibujitos con canciones cristianas. Entonces siempre hay una manera en la que podemos dar de lo que Dios puso en nosotros. Sí. Muy bueno. Y creo que es valorar las pequeñas cosas que hoy estamos haciendo. Exactamente. Como dice la palabra, si en lo poco me fuiste fiel, en grandes cosas te pondré. Exacto. Pero también es muy importante esto, el que deja de aprender, deja de crecer. Muy importante que se puedan entrenar y demás, que prepares también, que identifiques tus dones. Ahora capaz te estarás preguntando, pero no sé cuál es mi don. Bueno, el don se recibe en la intimidad, te lo confirman en la comunidad, pero se manifiesta en la necesidad. Sí, es muy importante esto, que es muy difícil que puedas identificar tu don si no tenés intimidad con el Señor. Porque cuando aceptás al Señor en tu vida, Él ya pone el don en tu corazón. Entonces es muy importante que puedas tener un momento de intimidad con Él, que lo aceptes en tu vida. Si es alguien que capaz que no sos cristiano y querías ver esta entrevista, ver de qué trataba, hoy es el gran día, hoy es el gran momento para que aceptes al Señor en tu corazón. Ahora, también quería poder tocar un tema también interesante, que es sobre por qué es importante Israel. Tenemos una entrevista específica que es con Nico Paretti, que te voy a dejar al final en la descripción. No quiero tocar tanto este tema, tanto el tema de por qué es importante, porque ya hicimos otra entrevista, pero no quería perder la oportunidad. Hay muchos pasajes proféticos en Daniel, Zacarías, Mateo 24, Apocalipsis, hay un montón. Remarco simplemente algunas de por qué es importante Israel, después Dieguito acá me va a ayudar. Daniel 9:27, el anticristo firmará un pacto con Israel. Segunda Tesalonicenses 2:4, el tercer templo estará en Jerusalén. Zacarías 12:3, las naciones rodearán Israel, que es algo que está pasando también, ¿no? Y Apocalipsis 16:16, la batalla final será en el Valle Megido, ¿no? Que está ubicado también en Israel. Ahora, si querías agregar algo, Diego, ¿por qué es importante Israel? Bueno, ¿vos querés sumar también, amor? ¿Querés sumar algo? Yo creo que lo único que puedo decir con respecto a esto, y después si querés vos vamos profundo, es que como hijos de Dios, Él nos llama y nos invita a amar lo que Él ama. Y Dios ama a Israel. Vemos
muchas palabras que dejan claro esto, de que el amor de Dios por Sión es intenso, es ferviente, y que Él nos está llamando a poder orar, a poder interceder, a poder despertarnos por aquello que Él no está descansando, por aquello que está quemando en su corazón, y una de las cosas que quema en su corazón y que arde en su corazón es Israel. Así es. Yo veo mucho nuestra conexión con Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer el corazón de Dios, es como yo conociendo el corazón de Priscila. Me empiezo a enamorar de todas sus facetas. Y al conocer el corazón de Dios, yo empiezo a aprender qué es lo que carga, qué es lo que arde en su corazón. Y Él tiene un amor por Israel. Él tiene un amor por las naciones. Él tiene un amor por la iglesia. Y yo no puedo decir, bueno, voy a amar esto de Dios y esto no. Yo voy a amar esto de Priscila y esta otra parte no. Es un amor integral. El Señor nos llamó, nos cautiva. Ese amor nos cautiva por todo lo que Él ama. Entonces, si en tu corazón no existe un amor por Israel, déjame decirte que necesitas preguntarle a Dios qué siente Él por Israel. Y hago esta pausa porque es necesario que nos encontremos en un momento de nuestras vidas haciendo esta pregunta. Jesús, ¿cuál es tu corazón con respecto a Israel? Y automáticamente hice esta pregunta, le pregunté a Jesús esto y se me vino a Jesús llorando en el Monte de los Olivos diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como gallina junta a sus polluelos y no me dejaste y no quisiste? Y le dice esta profecía, de hecho, no me verás otra vez hasta el día en que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que me reconozcas como tu Rey, como tu Mesías. Entonces, hay un celo en el corazón de Dios por su pueblo, pero no es un celo más especial que por otros. No podemos entender que el por qué Dios elige a Israel y a otro pueblo no. Simplemente necesitamos entender que Él es soberano. Yo no sé por qué Dios me eligió a mí. ¿Qué vio Dios en mí? Con todas mis imperfecciones, con todo lo malo que hay en mí. Yo no sé qué fue lo que Dios vio en mí, como tampoco sé qué es lo que Dios vio en Israel. De hecho, Deuteronomio 7, Deuteronomio 8, 9 nos habla de que les dice el Señor hablándole a Israel, no te elegí porque fueras el más grande de todos los pueblos. De hecho, eres el más insignificante. No te elegí debido a tu justicia. De hecho, eres un país pecador. Es llena de razones por las cuales no le eligió. Entonces podemos ver la elección soberana del Señor. El Señor quiso elegir a Israel como un vehículo misionero para llevar su gloria a todas las naciones de la tierra. Entonces, en esta elección vemos la soberanía de Dios, vemos el deseo de Dios por Él queriendo ser revelado a través de vasos frágiles. Israel no pudo comprender esto, no pudo entender de que el tesoro de la belleza de Dios estaba en sus manos para ser revelado a las naciones y de alguna manera se encerró en sí mismo. Y lejos de predicar ese mensaje a las naciones, se quiso quedar con esto es exclusivo para nosotros. Y vemos que en el tiempo de su visitación ellos no lo entendieron, pero ahora la pregunta es, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? ¿Acaso Dios desechó a Israel porque ellos crucificaron al Mesías? ¿Acaso Dios cambió su plan debido a que ellos fallaron? Romanos, Pablo, un judío,
le habla a los romanos, a Italia, a Europa, y les dice, de ninguna manera, Dios no ha desechado su pueblo. Entonces, si Dios no ha desechado a Israel, ¿por qué nosotros vamos a desechar a Israel? Muy bueno, excelente. Y otra cosa también muy interesante que muchos piensan que tenemos este conflicto también con los islámicos, ¿no? Sí, Y también reconocer que Dios también ama a Ismael, ¿no? Esto que vos decías, de conectar con el corazón del Señor, ¿no? Entonces es muy importante poder enviar misioneros allá, ¿no? Que puedan predicar porque hoy la verdad que Islam está teniendo un avivamiento muy grande, ¿no? Están conociendo muchos al Señor, sí, la religión del Islam. la religión del Islam. Y poder tener misioneros que puedan ser despertados de ir allá, ¿no? Y ojalá y oro para que esta entrevista pueda llegar a esas personas también, porque por largos años hubo este conflicto de no acercarnos a alguien que era islámico. Entonces, esto es muy importante que vos decís, porque el Señor va a reinar desde Sion. ¿No? Dice Zacarías 14, llegará el día que el Señor reinará sobre toda la tierra. Entonces, es el principal lugar de ataque de Satanás, ¿no? No poder destruir a Israel. Sí. Ahora, también tuviste una canción que se llama Por Amor a Sion. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Grabaron también en Israel? Sí, un poco. Esta canción surgió en Israel en medio de tanto antisemitismo. Por Amor a Sion responde a una profecía que es Isaías 62. Bien. Básicamente es cantar la palabra, cantar el corazón de Dios por Israel. Y que en medio de un tiempo donde existen otras enseñanzas que son falsas doctrinas que nos llevan a reemplazar a Israel del plan de Dios y cambiar a Israel por la iglesia, un poco el corazón de Dios es que Dios despierte centinelas, que Dios despierte atalayas, que Dios despierte una iglesia entendida en el plan completo de Dios, como decíamos. No es que Israel es más que todos los otros pueblos, es que el Señor va en su soberanía, eligió establecer su reino en un territorio y desde ahí gobernar hacia todas las naciones. Y Él eligió ese monte, el monte de Sión, para hacerlo. Entonces, esta canción surge de un despertar de intercesores por Israel. ¿Y por qué Dios quiere despertar intercesores? Porque Él ancló su segunda venida a una premisa. No me verán volver hasta que no declaren, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y si el Señor no viene hasta que Israel declare, bendito el que viene, yo me pregunto, todos los que estamos viendo están del otro lado mirando este video, me imagino que todos queremos que Jesús vuelva. ¿Qué puede ser mejor que tener a Jesús visiblemente en medio nuestro? Verlo cara a cara por primera vez. Yo creo que nada. Entonces, si queremos que Él venga, necesitamos entender de que Israel necesita clamar, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y por eso nace esta canción como una intercesión de que Dios despierte centinelas, atalayas que le hablen al corazón de su pueblo, que le prediquen. Entonces, creo que Dios está despertando una iglesia entendida, una iglesia gloriosa que va a conectar el plan completo, que va a entender que, como dice Efesios, que Dios de ambos pueblos hizo una sola familia. ¿En quién? Solo por Jesús. Solo aquellos que creen en Cristo y lo confiesan como su Salvador. No importa que creas en el Islam, no importa que seas judío, no importa que seas... Si vos crees que Jesús es tu Señor y Salvador, ahora por medio de la sangre de Jesús, hoy todos podemos ser parte de su familia. Judíos, su pueblo escogido es precisamente la iglesia. Gentiles, sí, La iglesia, así es. la iglesia. La iglesia. La iglesia de Cristo. Excelente, muy bueno. Y bueno, esto de la canción, ¿no? O sea, fue un proceso, grabaron en Israel. La grabamos aquí en Argentina, pero empezamos a componerla en un tiempo de adoración y clamor en Israel. O
sea, no estábamos escribiendo una canción, estábamos adorando. Estábamos orando para que Dios despierte atalayas en las naciones, que se despierten a clamar por la salvación de su pueblo. Y mientras que lo hacíamos, surgió el coro de esa canción, que es por amor a Sión, has puesto centinelas que día y de noche no callarán. Así fue que surgió esta canción por amor a Sión. Yo quería agregar algo con respecto a eso que hablábamos recién, que es justamente lo de la canción, ¿no? Esto de atalayas, intercesores, que están orando constantemente por Israel y realmente animar a aquellos que están escuchando este podcast que si hay algo con lo que vos te puedas llevar de lo que estás escuchando es que te levantes como un intercesor y que tu voz realmente cuenta. Déjame decirte que allá estando en Israel hay una iglesia que está tratando de permanecer, tratando de perseverar hasta el final, pero que es muy difícil. Es muy difícil porque el ambiente espiritual, la guerra espiritual que se vive es totalmente diferente a la que nosotros nos toca vivir quizás acá en Latinoamérica, en otros lugares del mundo, ¿no? Allá es muy distinto y hay una iglesia que necesita tu oración, hay una iglesia que necesita tu clamor. Hay soldados que están en este momento en el medio del campo de batalla, Muchos de ellos son luchando por el país, luchando por Israel y que muchos de ellos son cristianos, judíos mesiánicos y que están perdiendo amigos, perdiendo sus compañeros en medio de ese tiempo y que claramente es muy difícil. Y la iglesia, las familias en Israel, las personas que incluso hace poco han sido liberadas de los secuestrados, ¿no? Tienen muchos traumas, tienen muchas cosas, muchas secuelas obviamente en su alma que quedaron a causa de lo que vivieron y que necesitan de tu clamor. Entonces quizás vos decís, la verdad que yo en este momento no puedo ir a Israel. Bueno, una forma práctica también de amar es por medio del clamor. Que Dios levante sus brazos, que Dios envíe más personas, que Dios levante, que fortalezca a los pastores y líderes que están guiando a las iglesias allá. Entonces, eso quería simplemente agregar a esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que me encanta esta charla, estaría horas hablando de este tema. 2 Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Capaz que te estarás preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? Bueno, lo más importante es que seamos agentes de reconciliación. Oro por tu vida para que el Señor te levante como agente de reconciliación. ¿Por qué agente de reconciliación? Tanto como con amistades, con familiares. Si en este caso estás peleado con un hermano, con un líder, es importante que vos seas agente de reconciliación. Porque ¿cuál es nuestra misión? Hacer lo mismo que Cristo vino a hacer por nosotros, que es reconciliarnos con el Padre. Entonces, eso es lo más importante, que seamos agentes de reconciliación juntos con los otros y que empieces desde acá, de tu congregación, empezamos a unir la iglesia, ¿no? Tanta división que hubo, que hay incluso en muchas iglesias. Lo importante es que vos te despiertes como agentes de reconciliación. Ahora, quería poder preguntarle también, ¿cómo podemos enfocarnos para lo que viene por delante y lo que Dios quiere hacer desde acá Argentina? Esto un poco lo que venía diciendo Pri también, las oraciones y demás. La preparación es clave. Nuestra preparación en la palabra es clave. Abrazar los procesos en los cuales el Señor hoy nos está sumergiendo. Porque en los procesos es donde el Señor elige prensar nuestro corazón para sacar aceite, para sacar unción. Entonces los procesos donde el Señor hoy te está encaminando son los lugares donde el Señor te va a llevar a sacar aceite para la siguiente temporada y para tener algo fresco del Señor para poder dar. ¿Qué debemos hacer hoy? Es abrazar el proceso. Segundo lugar, necesitamos entrenarnos en la palabra. Necesitamos prepararnos en el mensaje. El mensaje completo. No basta solamente conocer lo que Jesús hizo por mí y estudiar el Evangelio y estudiar desde el Evangelio, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Necesitamos estudiar el Evangelio completo, ver la historia de Dios desde el Génesis al Apocalipsis.
y estar preparados para poder defender la fe. Y esto no es debatir, pero estar preparados para dar respuestas sólidas de lo que creemos. Es un tiempo de preparación en el proceso y en la palabra. Es ahí donde nuestros dones y talentos van a ser desarrollados para que el Señor nos envíe a donde Él quiera enviarnos. Esta frase me gusta mucho. La intimidad nos expulsa a la misión. Siempre que tengas un tiempo de intimidad con el Señor, va a ser para conocer su corazón y darlo a conocer. En ese lugar es donde el Señor te revela quién es Él y qué debes hacer para que seas efectivos en lo que hagas. La oración nos da efectividad. Me gusta porque previo a la gran comisión, previo al mandato de ir y hacer discípulos, dice el versículo anterior, Mateo 28, versículo y piquito, lo vamos a agregar. Dice, cuando ellos le vieron a Jesús, le adoraron. Entonces ahí vemos que la revelación desata adoración y nos prepara para la gran comisión. Entonces, clamamos. ¿Qué debemos hacer? Debemos ver a Jesús para poder adorarlo y ser encomendados a la gran comisión. Sí, y yo agregaría también algo más que está muy conectado con esto que vos hablabas de la reconciliación. En poder ser rápidos en perdonar, en poder ser rápidos en saldar deudas, ¿no? Entre nosotros los hermanos. A veces creemos que vamos a poder ir a reconciliar a Isaac e Ismael cuando ni siquiera nosotros como hermanos estamos sanos, ¿no es cierto? Nuestras relaciones tenemos relaciones rotas. Exactamente, tenemos relaciones rotas, pasó algo, ya está, lo dejamos pasar, ¿no es cierto? Y creo que Dios nos está llamando a un nuevo nivel de vulnerabilidad en donde esa reconciliación viene con un corazón quebrantado. Y cuando nosotros aprendamos a reconciliarnos, nosotros vamos a tener la autoridad para poder ir y también que por medio nuestro también podamos reconciliar a otros. Sí. Y se vienen tiempos difíciles para Israel. Realmente hay muchas profecías que hablan de esto y nosotros como gentiles vamos a ser claves en que ellos puedan ser refugiados, pero también los gentiles árabes, ¿no es cierto? Cuando hablo de gentiles hablo de nosotros, la iglesia, ¿no es cierto? Pero también en Medio Oriente, todo lo que es la parte de Egipto, ¿no es cierto? Realmente ellos van a ser claves y necesitamos nosotros ser esos agentes de reconciliación. En primer lugar, vuelvo a repetirlo, ¿no? Restaurando nuestras relaciones para que a través de nuestras vidas podamos llevar realmente el evangelio y que ellos también puedan ser esas personas que los refugien, que los reciban en sus casas, que puedan entender el evangelio y que puedan ser parte de ese plan que el Señor tiene para los tiempos que vienen. Excelente, excelente, muy bueno. Me viene el versículo de Juan 17, del 20 al 21, más no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto de la reconciliación también es demasiado importante porque incluso nosotros a través de eso predicamos a Cristo, ¿no? Entonces, ser uno para que el mundo crea. Esto es increíble. Sí. Solo quiero agregar esto, amigo, al final, y es que se viene un tiempo de mucha angustia, la angustia de Jacob para Israel, tiempos proféticos, que necesitamos, cuando estudiamos el plan completo, yo sé que esta no es una entrevista para eso específicamente y que Fran nos recomienda que podamos escuchar la entrevista anterior que tuvo con Nico. Sí. Simplemente añadir de que si tenemos el corazón correcto con respecto a Israel, vamos a poder ser un refugio para ellos en los tiempos venideros. Así como cuando ocurrió hace tiempo el holocausto, se levantaron familias con un corazón para con Israel y muchos hasta dieron sus vidas por entender el plan de Dios con Israel. En los tiempos venideros van a haber familias mártires a causa de entender el plan de Dios con Israel, porque van a refugiar a judíos
porque se viene un tiempo de mucha angustia para ellos. Si nosotros no tenemos el entendimiento correcto, si no tenemos la narrativa correcta, nos vamos a alinear a otra narrativa, que es la narrativa del anticristo. Entonces no va a haber grises para los tiempos venideros. O nos alineamos a la narrativa del cielo, a la narrativa de Dios, o nos vamos a alinear a la narrativa del anticristo. Necesitamos ver de qué lado estamos para poder ser efectivos. Así es. Muy bueno. Sí, también un poco cerrando esto, ¿no? Muy importante, Zacarías 12:10 y Romanos 11:26. La Biblia profetiza que un día Israel mirará al que traspasaron y clamarán a Cristo como su Mesías, ¿no? Sí. Eso es la esperanza que tenemos. Y también quería preguntarles, volviendo a esto de su vida, ¿no? En Israel. Las luchas espirituales que han tenido, algunas que recuerden, alguna opresión espiritual, capaz que fueron muchas, obviamente, pero algunas que recuerden, se les da de memoria un testimonio. Bueno, una que contamos fue lo del temor que hemos vivido, que creo que también allá, por lo que toca vivir, es algo que constantemente quizás uno le toca atravesar, ¿no? Esto del temor, pero también otras cosas por ahí más de la vida cotidiana. Allá se lucha mucho con el consumismo. Un país, obviamente, primermundista, entonces uno trabaja y enseguida se puede llegar a comprar una zapatilla Nike, se puede ir a comprar un iPhone, ¿no es cierto? No menciones marcas, por favor. Porque no nos pagan. Claro. Y ahí hay una lucha del corazón. Y capaz uno dice, bueno, ¿qué tiene eso que ver con la guerra espiritual? Y sí, tiene que ver con prioridades. En donde uno comienza a correr el foco, claro, ves que es tan fácil esto que digo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si puedo trabajar un poquito más y ya me puedo comprar ese iPhone que tanto quiero, el último, ¿no es cierto? La última cámara, la última compu que salió. Y realmente es una lucha en el corazón que allá de verdad es difícil porque parece tan fácil que eso está ahí al alcance de tus manos que comenzás a descuidar realmente lo más importante, que es la vida en comunidad, la vida en iglesia, que obviamente también requiere de nuestro tiempo. Entonces a veces uno tiene que decir, bueno, hago un poco menos de tiempo de trabajo, pero dedico realmente a lo importante, que es la vida en comunidad, mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión. Y por eso vuelvo a decir, ¿no? Quizás uno lo ve como una guerra espiritual, pero sí es una lucha del corazón, en donde el enemigo quiere robar nuestra atención, nos quiere distraer nuestro enfoque, cuando en realidad lo más importante siempre es Cristo, ¿no? Siempre es el Señor. Entonces, eso es una de las cosas que realmente allá uno lucha y nos tocó a nosotros vivir. No sé qué otra cosa, amor, vos te... Sí, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay una guerra por nuestra atención. Si Satanás tiene tus ojos, tiene también tu corazón. Lo mismo pasa con el Señor. Si el Señor tiene nuestros ojos, Él tiene nuestro corazón y no se puede servir a dos señores. Entonces, el consumo en realidad es una guerra por belleza. ¿Viste? El Señor quiere que nosotros estemos fascinados por su belleza, su hermosura, su plan. Cuando nosotros estamos fascinados por Él, vamos a invertir nuestros recursos, vamos a gastar nuestra vida para Él. Entonces, en países, no solamente como Israel, en países donde vos tenés todas las manos. En Europa, por ejemplo. Exacto. El corazón se empieza a entibiar, si es la palabra correcta, cuando... A enfriar, sí. A enfriarse cuando nuestro primer enfoque no es el Señor. Entonces, yo creo que este despertar que está habiendo en Latinoamérica, a través de las crisis económicas, a través de los procesos que nos tocó vivir, están sacando aceite en nuestras vidas. Nos están llevando a reordenar los valores, ¿sí? ¿Qué es realmente lo más importante en nosotros? Y eso hace que el corazón funcione como el Señor quiere. En Israel particularmente eso fue una de las cosas más fuertes, pero también el espíritu del anticristo, cómo opera en ese lugar. Y opera básicamente negando a Cristo. ¿Qué hace el anticristo? Niega a Cristo y pone velos
2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo se ha encargado, que es Satanás, se ha encargado de velar, de cegar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no brille en nuestros corazones. Entonces, vemos cómo ese espíritu está operando fuertemente en Israel. A tal punto que cuando vos le hablas a alguien del Evangelio, ellos ya tienen preconceptos en su cabeza de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que desde la cuna, desde base, así como uno no puede entender cómo a un árabe se le enseña desde que nace a odiar al judío sin razones. Bueno, al judío se le enseña a que Jesús no es el Mesías. Entonces, ellos toda su vida tienen esa fortaleza mental, trabando su mente, que les impide el paso de la luz de la revelación. Por eso creemos que la intercesión es lo que corre los velos. Así como Efesios 1:17 dice que oremos para que por el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios mismo, necesitamos orar eso sobre el pueblo judío, para que el Señor le quite los velos. Sobre el pueblo árabe, para que el Señor les corra los velos que hay en el entendimiento, que el Señor saque las fortalezas de la mente. Si el Señor corre esas cortinas y ellos ven la belleza de Dios, van a ser transformados. Entonces, al espíritu del anticristo no se le pelea con nada místicos. Claro. Con nada místico. Se pelea en intercesión y en revelación de las Escrituras, con un claro entendimiento de las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra para no ser engañados en los tiempos venideros. Excelente. Y vamos a poder, de esta manera, exponer las Escrituras. Dios va a levantar mensajeros entendidos, como dice Daniel 12:3, Daniel 11:33, que van a instruir a muchos con sabiduría, con entendimiento. Que Dios despierte mensajeros entendidos, preparados para los tiempos que se vienen, amigo. Exactamente. Bueno, Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y esto es muy importante que vos decís, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Él es el único que va a traer convicción de pecado, justicia y juicio a esas personas que están cegadas por el entendimiento del anticristo. Ahora, también destaco esto que decía Pri, también de atraparnos mucho por lo material, ¿no? Esto también es algo que pasa en Europa, porque por general uno se acerca a Cristo para pedirle cosas, somos pedigüeños, ¿viste? Pedimos cosas y cuando las tenemos nos apartamos y nos olvidamos del enfoque. Por eso rescato mucho Eclesiastés 12, que le recomiendo, un libro bastante feliz para leerlo, que termina con la conclusión de que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Sí. Porque Dios traerá toda obra y juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, qué charla que tan enriquecedora, aprendí mucho en esta charla. Y bueno, como para ir cerrando, quería preguntarles también, siempre cierro a todos los invitados con esta charla, pero ¿un momento de su vida que se hayan dicho, háblame de Dios? ¿Cuántos momentos? Todos dicen todos los días, ¿no? Es algo que es todos los días, sí. Pero un momento, bueno, sentir la pregunta, un momento espiritual, sí, que hayan escuchado la voz audible también del Señor. Yo creo que y vuelvo a repetir ese momento de la guerra. Creo que fue un momento muy clave para nosotros, porque nosotros emocionalmente hubiésemos tomado la decisión es más, estábamos casi arriba del avión, te digo, para volvernos a Argentina. No. La situación del momento parecía que hablaba más fuerte que Dios, ¿no? Pero realmente fue como decir, Dios, háblanos. O sea, necesitamos escuchar tu voz, que se callen las voces. Incluso, o sea, nuestro alrededor nos decía también, vamos, salgamos. Nuestra familia, imagínate, ¿no? Nuestra familia es de Argentina. El primer avión, tómense, por favor, vénganse, los esperamos, sí, o sea, como sea, todo el mundo apuntaba, o sea, hasta, de verdad, hasta eran voces que nosotros creíamos que para nosotros también era la voz de Dios, ¿no? Aún ellos nos decían algo que en ese momento, cuando Dios nos habló y Él realmente nos dio su palabra, esa era la voz que necesitábamos escuchar. Y puede decir, nosotros nos sentamos y dijimos,
callamos todas las otras voces. Yo tenía en el teléfono la voz estaba hablando con la embajada argentina en Israel diciendo, no chicos, hay lugar para ustedes en el avión, se vienen. Y fue como, esperame un segundo que ya te llamo. Cortamos ese teléfono, cortamos esas voces y dijimos, Señor, hablamos. Dios hablamos y Él nos dijo para este tiempo. Yo creo que fue muy claro. La voz de Dios, para este tiempo los llamé. Para este tiempo los he llamado. Así que yo recordé ese momento automáticamente cuando me preguntaste eso. Wow. ¿Y Edito? ¿Recordar una? Sí. Particularmente no estoy teniendo muchos, pero por ejemplo para venir a Argentina también fue responder otra vez a la voz del Señor. Luego de estar en Israel, el Señor nos lleva a España y nos habla de la importancia de Europa como una plataforma profética para la evangelización de musulmanes y pudimos conectar con la iglesia en Europa. Pero al venir a Argentina, el Señor también estaba esta pregunta, Señor, ¿y ahora qué se viene después de este tiempo que estamos acá en Europa? Y el Señor nos traza de la importancia de venir acá a Córdoba y estamos siendo como equipados, estamos sumergidos en la cultura de la iglesia. El Señor nos habló de que iba a ser un tiempo de familia este año y estamos creciendo tanto en Toma tu Lugar, en los hogares, en las mesas, en training, conociendo amigos con los que podemos compartir y podemos ver la belleza de Jesús. Entonces, Hablame de Dios fue venir a Argentina. Hablame de Dios fue ir a España. Hablame de Dios es estar hoy acá. Qué bueno, qué bueno. Esto, qué lindo lo que dice Diego también, que es el Señor Jesús cuando incluso hablaba en parábolas, su misterio lo revelaban a mí, ¿no? Así que es tremendo, la verdad que gracias chicos, les honro, son una gran familia, aprendí muchísimo, usted estaría horas haciendo este podcast, pero bueno, espero que te sea de bendición también a vos. Te voy a dejar las redes de ellos acá abajo, bueno, todo el contenido y bueno, ahora también te voy a dejar ahí, Diego va a cerrar con una canción que va a ser tan buena y hermosa. Suscríbete, dale me gusta, compartí y gracias una vez más por ver. Tú elegiste a Sion para ser tu habitación, un lugar de reposo, casa de oración a las naciones. Tú elegiste a Sion para ser tu habitación, un lugar de reposo, casa de oración a las naciones. Por amor a Sion has puesto centinelas que día y de noche nunca darán jamás. Por amor a Sion has puesto centinelas que día y de noche nunca darán jamás. No callarán, no callarán. Tú elegiste a Sion para ser tu habitación, un lugar de reposo, casa de oración a las naciones. Oh, oh, y por amor a Sion has puesto centinelas que día y de noche nunca darán jamás. Por amor a Sion
engrandezca y no callaremos, no descansaremos. No has desechado a tu pueblo, Señor. No callaremos, no descansaremos. Trae revelación sobre tu pueblo. No callaremos, no descansaremos. No has desechado a tu pueblo, Señor. No callaremos, no descansaremos. Trae revelación por amor al Señor. Has puesto centinelas que día y de noche no callarán. Por amor al Señor, has puesto centinelas que día y